Hola, mi nombre es Xiomara Soteldo y mi avatar es Princesa Eva Nou. Hoy les hablaré sobre la triada del modernismo, posmodernismo y transmodernismo y su implicación en la administración y la gerencia. Comenzaré con la corriente filosófica, el modernismo. El modernismo, lo que caracterizó esta corriente filosófica fue un cambio de la forma de ver el mundo y la realidad en comparación con la Edad Media. En la Edad Media, para explicar los fenómenos, la realidad, estaban todas supeditadas a la fe. En cambio, en el modernismo esta fe fue sustituida por la razón, una razón que se convirtió en un epíteme y en el principio de la modernidad. La modernidad se evidencia en la emancipación del hombre, de esos dogmas cristianos para crear conocimiento. Para comprender esa corriente filosófica hay que citar a algunos de sus representantes más importantes, como Thomas Hobbes, que se hizo famoso por su teoría el respeto a la autoridad, respeto al Estado, el proteccionismo y la obediencia al Estado, así como también ciertos filósofos que comulgaron exactamente con el modernismo. En este caso, el filósofo René Descartes, que era matemático y físico francés del siglo XVII, considerado como el padre de la filosofía moderna porque propone un método que ha de ser matemático y universal, sea cual sea la aplicación o campo del saber a que se refiere. Con Descartes ocurre el renacimiento, en otras palabras, nace la ciencia, el cual hizo famoso el célebre principio pienso, luego existo, elemento esencial del renacimiento occidental. Otra de las corrientes filosóficas es la posmodernidad. No significa una época que se halló después de la modernidad como etapa de la historia, sino un camino de pensamiento, así como el modernismo, una nueva forma de ver el mundo. En esta corriente tenemos a Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX. Tuvo una filosofía muy personal, con una reflexión radical sobre los fundamentos de la cultura, religión, ciencia y moral. Yo diría que con Nietzsche hay un antes y un después en el pensamiento filosófico, porque cuando se estudia su idea, se exige a que se reflexione los problemas y situaciones del siglo XXI. En esta corriente posmoderna se evidencia el debilitamiento y las verdades absolutas. Ya no se habla de verdad absoluta, sino de verdades, y esto ocurre con el renacimiento de la física cuántica. El físico alemán Heisenberg es conocido sobre todo por formular el principio de incertidumbre. Otra postura es la transmodernidad. Es un concepto o un término puesto en circulación por primera vez por la filósofa española Rosa María Rodríguez Magda en su libro La sonrisa de Saturno, hacia una teoría transmoderna, y tiene que ver con un nuevo paradigma emergente para abordar la globalización, puesto que la sociedad industrial, según esta autora, corresponde a la cultura moderna. A la sociedad postindustrial le corresponde la cultura postmoderna, y a la sociedad globalizada, según ella, le corresponde a el tipo de cultura transmoderna. Modernidad, posmodernidad y transmodernidad sería la triada dialéctica, tesis, antitesis y resumen. La transmodernidad es una forma, no es una corriente filosófica, es una forma de abordar la globalización y el mundo interconectado. En síntesis o en resumen, para abordar una organización tenemos que conocer los diferentes enfoques, el moderno, o moderno y transmoderno. Dado si vamos a manejar las economías, debemos utilizar el racionalismo y el empirismo para tomar una decisión adecuada
Pero si la situación es comprender la satisfacción laboral, el clima organizacional o la cultura organizacional, debo estar clara que no existen verdades absolutas y que la realidad es relativa, no absoluta, y debo tomar decisiones en consenso. Y si la situación consiste en ser competitivo globalmente, entrar en el mundo transnacional, debo manejar lo transmoderno, como manejarme en un mundo interconectado a través de la tecnología, con la teoría del caos, con la intradisciplinaridad, con el manejo de la incertidumbre, condición necesaria para dar respuesta a un mundo globalizado. En fin, en el caso del aporte de estas corrientes y su tendencia en la gerencia, está orientada en la modernidad al humanismo, la cual permite la participación crítica y grupal. Surgen los principios de la administración que aún prevalecen hasta el momento. Los primeros brotes tecnológicos, asimismo en la modernidad, asumen las organizaciones como expresiones contingentes basadas en un modelo sistémico reactivo contra las fuerzas del Estado, con modelos gerenciales de liderazgo compartido con una red de relaciones y una asignación de sus participantes, donde el conocimiento es el recurso más valioso de la sociedad. Es como una especie de lideración del sujeto en su entorno de vida. Una herencia basada en realidades divergentes, aunado a una racionalidad con causalidad circular, maximizando la productividad basada en el conocimiento de valores alrededor del hombre. En lo social, con una visión humanista del trabajo que pueden comunicar, participar y crear. Por su parte, la transmodernidad ha influenciado en la gerencia a través de la aparición de fuentes de tecnología, el uso de la computadora como herramienta de la información, seguida de la aparición del Internet como fuente de información masiva, lo que en pocas palabras se determina como la globalización, elemento importante para el desarrollo y crecimiento de las organizaciones y una gerencia eficaz y eficiente.